Muy buenas noches, hermanos en la fe. Bienvenidos a este espacio donde el Evangelio se hace eco, donde la voz se convierte en altar y donde el alma se eleva para encontrarse con aquel que es camino, verdad y vida. Les habla su servidor y como siempre me honra compartir micrófonos con mi hermano en Cristo y apóstol incansable del aire, Agustín Zabaleta. Esta noche Dios nos concede un invitado muy especial, un hermano que no solo predica, sino que forma y enciende corazones. Nos acompaña Isaac González, salesiano cooperador, predicador católico y guía de almas a través de su ministerio Formación Sal y Luz, cuya voz resuena cada lunes a las 11 de la noche por Radio María Costa Rica 100.7 FM. Amante de la liturgia sagrada, adorador fiel de Jesús Eucaristía y en lo personal, quien ha tenido la misión de formarme en el camino salesiano. El tema que hoy nos convoca es tan actual como necesario, el valor de la piedad popular en nuestra experiencia de fe. En un mundo que busca lo instantáneo y superficial, la piedad popular se levanta como una expresión viva del corazón creyente, humilde, profunda, encarnada en el pueblo y llena del Espíritu. Dice la palabra en Lucas 1:49-50, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Santo es su nombre y su misericordia se extiende de generación en generación sobre los que le temen. Y como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1679, las formas populares de piedad arraigadas en las diferentes culturas expresan una sed de Dios que solo los pobres y los sencillos pueden conocer. Don Bosco, padre y maestro de la juventud, nos dejó una frase luminosa que hoy resuena con fuerza. La piedad y la devoción son las alas con que el alma se eleva a Dios. Así que ajusten el corazón, eleven el espíritu y prepárense para dejarse tocar por la riqueza profunda de nuestra fe, vivida con sencillez, devoción y poder, porque hoy más que nunca la piedad popular es un tesoro que no podemos ignorar. Vamos a iniciar como se debe con la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Quedamos reunidos en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quedamos con Isaac González. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Richie, también a Agustín por la oportunidad de compartir con ustedes, por la invitación, siempre pues agradeciendo la oportunidad y también pues valorando el espacio que ustedes han venido desarrollando como esa experiencia de reflexión, de esa vivencia activa de lo que es justamente la fe, porque bueno, en cada uno de los temas que han desarrollado se han dado esas luces en torno a lo que es la experiencia o la vivencia de la vida de fe como un eje transversal que debe trastocar todas nuestras experiencias, desde lo más cotidiano hasta lo, tal vez lo más, ¿cómo llamarlo? Tal vez lo que no sea tan seguido, pero siempre con esa experiencia de tener esa mentalidad puesta hacia la salvación, ¿verdad? Entonces, pues verdaderamente este espacio ha sido de mucho enriquecimiento y claramente el aporte de cada uno de sus invitados junto con lo que ustedes desarrollan pues es de mucha iluminación y bueno, pues lo primero es agradecerles por formar parte también de esta oportunidad de este podcast y bueno, pues pedir al Señor que les siga dando esa fortaleza y discernimiento para poder seguir evangelizando de esta manera. Ahora bien, pues bueno, como bien lo indicabas ahora en la introducción, Richie, pues yo soy un fanático, un apasionado de la liturgia. Digamos que apasionado, a veces la palabra fanático genera un poco de malas interpretaciones, entonces digámoslo como un apasionado de la liturgia. Y a veces estas áreas, como por ejemplo, yo he tenido grandísimos amigos y profesores que me han ayudado mucho a profundizar más este tema de la liturgia, pero también a veces este elemento de lo que es la piedad popular
pues se convierte como en un elemento de a veces de reflexión profunda, pero también a veces de mucha, pues contradicción, hasta por qué no decirlo, en muchos elementos, porque tal vez algo que no ha sido completamente, o en su cierto momento no fue completamente profundizado, pero que bueno, después de toda la experiencia del Concilio Vaticano II y el desarrollo también muchas veces de las reflexiones espirituales, pues se le ha dado ese papel fundamental que ha tenido, no es que ni siquiera que se le ha querido desarrollar, no, que ha tenido en este proceso de crecimiento de la fe de cada uno de nosotros. Yo puedo hablarte en primer lugar y como una especie de introducción, pues bueno, yo soy una persona que vivió en un ambiente campesino, en una zona rural y bueno, pues claramente todos estos elementos y manifestaciones religiosas propias de estas comunidades, propias de ciertas personas que nacen de esa espiritualidad sencilla y de ese amor fervoroso de Dios, pues se van manifestando como una escuela de evangelización que después en la medida en la que uno, pues tal vez por situaciones diversas, va pues teniendo la oportunidad de formarse, se va dando cuenta que el origen de muchas de estas experiencias es en aquellos gestos, en aquellos elementos que tal vez los abuelitos, sin una profunda reflexión teológica o una formación tan robusta, manifestaban en esos pequeños gestos un amor profundo hacia la fe y se convertía en el primer testimonio vivo de cada uno de nosotros. Entonces, creo que a veces en esta época donde pues claramente tenemos que valorar o valoramos la profunda pues formación a la que tenemos disponibilidad y las iniciativas que cada persona tiene para poder ir profundizando más la fe, tenemos que tener ese cuidado de darle ese lugar justo y adecuado para lo que es esas manifestaciones sencillas que también se vuelven parte de nuestra cultura y nos permiten pues hacer una introspección de nuestra fe en esa sencillez, como bien lo decías ahorita, incluso en la introducción, Richard, pues utilizando el Magnificat como elemento pues de inicio o un elemento que nos va guiando, pues claramente la sencillez, porque es el lugar donde, donde tenemos el mejor encuentro con el Señor. Entonces, en la humildad de cada persona y en esa apertura a los diversos elementos y manifestaciones, podemos encontrar un lugar de crecimiento y amor a Dios. Entonces, siempre es importante no descuidar y más bien reactivar dentro de su punto y dentro de su justa medida estas expresiones que nos puedan ayudar a poder vivir mejor esto y complementar la liturgia, porque claramente, y eso sí también tenemos que también llevarlo como un punto de base. Ya desde Sacrosantum Concilium nos recordaba justamente los documentos, los numerales y la estructura, que es la Eucaristía y la liturgia, la fuente y culmen de la vida cristiana. Pero partiendo de que ese es el elemento fundante, no quiere decir que nosotros tengamos o que no, que la persona no desarrolle elementos fundamentales que le permitan también tener esa experiencia de encuentro con Dios en las limitancias y también en los anhelos propios de su corazón. Por eso hablaba que justamente la piedad popular nos decía algunos documentos que es la religión del pueblo, o sea, uno de los medios de evangelización, que es una expresión particular de la búsqueda de Dios y de la fe donde verdaderamente cada persona tiene esa oportunidad vital de demostrar a su manera justamente esa relación con Dios, que como dije anteriormente, tiene que también verse cuidada y protegida en lo que es la verdadera experiencia y lo que es la verdadera doctrina. Incluso si nosotros somos verdaderamente reflexivos en ese tema, la Sagrada Escritura, de una u otra manera, nos presenta diversas manifestaciones propias de los pueblos para tener una relación con Dios. Incluso los mismos salmos, las mismas actividades, las mismas fiestas y demás, que ya después se van pues englobando en una experiencia ya ordenada que podemos llamar liturgia, también inicia mucho por muchos elementos espontáneos que permiten a la comunidad pues empezar a tener esa relación con Dios y esa cercanía con Dios, siempre teniendo esa experiencia y ese punto de partida de que el ser humano es un ser religioso por naturaleza y de una u otra manera tiene que buscar elementos que le permitan justamente encontrar ese sentido de trascendencia.
porque verdaderamente el ser humano de una u otra manera busca esa experiencia trascendental. Anteriormente lo llevaba desde una experiencia politeísta, pero ya en la manifestación, en la introducción de la revelación de Dios, pues ya son elementos que nos van permitiendo justamente descubrir la experiencia de ese Dios creador y esa vinculación que tiene con nosotros en nuestras diversas realidades humanas. Unido a eso también es importante entender que la misma dinámica de la revelación divina también se va adaptando a las diversas situaciones, a las diversas experiencias, a las diversas manifestaciones, y por tanto podemos decir que es la piedad popular un elemento de inculturización de la fe, donde podemos decir de esa manera que vamos alejando aquellos elementos que tal vez no nos permiten tener un encuentro con Dios, pero que nos permiten entender también que mi vida particular, que mis elementos ordinarios, que cada una de mis realidades también son un encuentro con Dios. Porque entonces, reitero, si no hay un equilibrio entre lo que es nuestra piedad popular con lo que es justamente la experiencia litúrgica, podemos llegar a un nivel como hablamos ahorita al principio, cuando yo destacaba mucho el tema del podcast de ustedes, de que entonces decir que la adoración litúrgica se convierte en una cajita alejada de todo el resto de mi vida, cuando más bien es en la liturgia donde yo encuentro ese encuentro con el Señor que me permiten después en mi cotidianidad y en mi forma particular justamente poder relacionarme con Dios. Y lo mismo ocurrirá con nuestras comunidades. Por eso incluso algunos teólogos, como en este caso Víctor Manuel Fernández, decía esto, que justamente los sectores populares, la experiencia de fe de estos sectores, expresan justamente un estilo y una forma de poder llevar el Evangelio de una manera que sea completamente entendible, para que así entonces la cultura se vea empapada de experiencias de Evangelio, que es ahorita el punto en el que estamos hablando, porque ¿y por qué digo en este aspecto que se vuelve también sumamente importante que nosotros reactivemos y reflexionemos sobre esa experiencia o relación que debe tener la piedad popular con la vida misma del creyente? Porque más bien ahorita estamos viviendo contextos históricos y realidades donde, sociales, donde más bien se pretende pues dividir o donde se quiera pues abrir una brecha entre lo que es mi experiencia de la fe con lo que es mi cotidianidad, y por tanto corremos el riesgo de que se pierda más bien que yo en mi vida cotidiana pueda tener esos momentos de reflexión y de encuentro con el Señor, y simplemente limitar mi vida de fe a un momento determinado o un horario determinado. Ahí es donde tenemos que nosotros tener ese crecimiento y esa dicha de poder manifestar todo esto que Dios nos quiere reflejar, y que en la experiencia del pueblo, de esa apertura a entender lo que Dios quiere decirle, poder encontrar esos elementos sensibles como una oportunidad de crecer. Ahorita, por ejemplo, y veía con mucha alegría, por ejemplo, que hace poco, en este caso tuyo, Richard, empezabas con Rigo esta pues, tradición de expresar el rosario en las noches. Creo que el rosario se ha convertido o en muchos aspectos ha sido una palanca fuertísima de evangelización, en donde a través de incluso aspectos y elementos y enriquecimientos que a nivel de la misma escultura se van dando, podemos tener esa capacidad de encuentro con el Señor. Bueno, de hecho, incluso ahorita el próximo 2 de agosto, por ejemplo, tendremos el Rosario de las Luces en la Basílica de los Ángeles, y que entonces ya ahí, utilizando elementos culturales, ya esa iniciativa, esa popularidad, esa pues justamente anhelo y amor que la gente desarrolla, ahí también podemos encontrar también una experiencia que vincula y que ilumine. Ahora bien, es claro que también tenemos que tener certeza y claridad de que hay que tener un cuidado de poner todo en el justo balance, porque puede convertirse en una experiencia propiamente que nos acerque a Dios, o en su defecto más bien que nos enfoque en demasía a un elemento que es importante para la fe, pero que no nos permita pues descubrir el verdadero sentido de la experiencia de Jesucristo.
Por ejemplo, ahorita estamos hablando de la experiencia de lo que es la romería, bueno, que realmente más bien se ha hecho mucho énfasis de que ciertamente no es una romería, es una peregrinación y que más bien dejemos de utilizar mucho el término romeros para hablar del término peregrinos, que es verdaderamente dentro del encauce propio de lo que es la piedad popular lo que se está haciendo, es una peregrinación. Por ejemplo, esto, o sea, entender que el sentido de yo peregrinar, de yo hacer este tipo de procesiones o este tipo de caminatas, es llegar a Jesús por María y no quedarme en un elemento únicamente o en en una experiencia completamente mariocéntrica en el sentido de que no me lleve a Jesús, porque entonces ahí podemos tener un elemento de que deforme hasta cierto punto justamente el verdadero sentido de Jesús, de María, que es recordarnos, hagan lo que el Señor les diga. Pero también por otro lado, es importante entender que, por ejemplo, ahorita vos ves en la romería, bueno, en la peregrinación, perdón, en la peregrinación propiamente de la basílica, una constante experiencia de oración, tanto de solicitud de gracias por la intercesión de María, como también por el agradecimiento de tantas obras alcanzadas por esa intercesión, que verdaderamente no hacen más que permitirnos entender la riqueza de la iglesia y sobre todo la profundidad del sentido de la experiencia comunitaria. Entonces, aquí es donde tenemos que tener justamente ese sentido de verdaderamente no despreciar estas acciones que la iglesia nos ha regalado o que más bien ese Espíritu Santo, porque hay que verlo como eso, como dones del Espíritu Santo, como maneras legítimas de vivir la fe y que nos ayudan a, de una manera sencilla y accesible a muchas personas, poder introducirlos en una experiencia de fe. Entonces, volvemos a esto. Tenemos que darle esa riqueza, esa fuerza, ese sentido de comunidad, porque también es otra cosa muy valiosa, que las experiencias de piedad popular nos permiten desarrollarla desde una experiencia mínima comunitaria, como lo es la familia, la experiencia familiar de rezar el rosario, la experiencia familiar de hacer una coronilla, la experiencia familiar de tal vez pues realizar el portal en la casa con todas las manifestaciones a veces autóctonas de las casas. Yo recuerdo, por ejemplo, en muchas casas humildes que hacen el pesebre, le meten a eso hasta carritos y tanques de guerra y todo. ¿Por qué? Porque también permiten que los mismos niños y las mismas personas puedan también sentirse como parte de y entender el sentido de todo esto. Entonces, cómo ante un ambiente tan secularizado, ante un ambiente donde, reitero, ya quieren que Dios se aleje de toda la experiencia humana o que ya no se manifieste, cómo justamente estas acciones que nos permiten a nosotros poder demostrar nuestra fe con elementos sencillos, se convierten también en un aspecto que evangeliza y por otro lado que nos permite a nosotros afianzarnos en una experiencia y en una llamada a la evangelización, a mostrar con orgullo nuestra fe. Porque sí, veámoslo ahorita, el ir a, a un santuario, o sea, como un país como el nuestro prácticamente se detiene es otra completa estructura por una fiesta como es nuestra fiesta de la Negrita de Los Ángeles. Y veamos el sentido. Y hoy, claro, en estos tiempos actuales, más bien para muchas personas se ha convertido en un aspecto de hasta de burla o un aspecto de queja. ¿Por qué? Porque el país prácticamente, su contextura, su expresión, sus formas de vida cambian. ¿Por qué? Porque una gran multitud de personas con un amor hacia Dios en función de aquellas obras que por amor nuestra Madre ha intercedido por nosotros, empiezan a ser una manifestación no violenta y que al final y contagia a otras personas. Ahora bien, también es claro que tenemos que tener esa lucidez de darnos cuenta de que así como verdaderamente manifiesta todas esas experiencias y aspectos de fe, por otro lado también a veces se ha caído en una excesiva, en enfocarse más en el elemento cultural que en el elemento espiritual. Y muchas personas tal vez empiezan a hacer la romería más por una tradición y empiezan a vivirla como en una especie de, perdón la expresión, holgorio o fiesta
o el vacilón, como decimos popularmente, y no en una verdadera caminata de fe. Que reitero, esos son los límites o los aspectos que siempre es importante traer a colación cuando nosotros reflexionamos sobre la piedad popular. Porque igual, o sea, y pasan muchos elementos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando estamos con los Vía Crucis de Semana Santa, que verdaderamente, y uno ve como un fruto de mucha belleza, como incluso en las diversas representaciones y demás en los diversos pueblos, se ve hasta una, ¿cómo llamarlo? Hasta una profesionalización más grande. O sea, ya las personas se preparan con actuaciones, con cuadros, que quieren llevar y justamente enseñar y que las personas humildes puedan de una manera entender y tener al alcance de su mano un poco de esa experiencia de la vida dolorosa. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces también, por otro lado, se puede correr en un riesgo de llegar en un extremo sentido actoral o un elemento dramático más de teatral que justamente reflexivo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener ese justo contraste y esa justa medida para que verdaderamente la fuerza del Espíritu Santo sea la que perfeccione y manifieste esos elementos de piedad popular y que sobre todo nosotros podamos encontrar en cada uno de ellos un elemento que me amarre al Señor y que volvemos a lo anterior. Han sido semilleros de vocaciones durante muchísimos tiempos en muchísimos lugares. Yo recuerdo, por ejemplo, y hablo de mi experiencia particular y personal, ahí en Llano Grande, donde soy oriundo, el mes de octubre es completamente dedicado a la Virgen del Rosario. Y ahí todos los días se reza el rosario en el templo y hay familias que se encargan con lo que llaman familias mantenedoras. Entonces lo que hacen es que buscan a la persona que reza, buscan a la persona que justamente de que cante el rosarito y demás. Y bueno, por lo menos a veces cuando le correspondía a mi familia, que normalmente son ciertos grupos de familias, eran bueno, mis papás, mi familia, la familia de algunos tíos, y bueno, se hacía el rosarito e inmediatamente se iban, por ejemplo, a la casa de mis papás, que es la que queda súper cerca del templo, y a través de ese momento también había un momento de compartir, un momento de fraternidad, de sentarse, tomarse un cafecito, de tal vez conversar un rato y demás que eso ayuda mucho también a ese sentido de unión familiar, porque a veces también veamos qué importante en un ambiente en el actual nuestro, donde cada uno está pendiente de su teléfono celular, donde cada uno está pendiente de sus obligaciones y demás, no tenemos momentos de compartir, no tenemos momentos donde justamente hacemos vida comunitaria y vida en ese sentido en lo que es la eclexia doméstica. Entonces, el poder implementar, por decirlo de alguna manera, estos elementos, que recemos la coronilla a las 3 de la tarde, que lleva esto? 15 minutos, que hagamos un rosario en las noches, 20 minutos, ni siquiera le pongamos cantos, nada más hagamos el rosario, y que después de eso nos sentemos y nos tomemos un cafecito o tomemos la cena nos recuerda, aparte de que Dios, que la experiencia de la fe es una experiencia de cruz, no solamente vertical, o sea, no solamente yo me tengo que relacionar con Dios, sino que eso es horizontal, tengo que relacionarme con la comunidad, tengo que relacionarme con los hermanos. Y, y empezando por casa, porque esa es la célula fundamental de la iglesia. Entonces, si nosotros hemos ido perdiendo estos rasgos, esos elementos, si no somos capaces de unirnos a vivir este tipo de experiencias, igual el tema de las coronas de Adviento, que son otro maravilloso ejercicio de piedad, que es cierto, nosotros pues las bendecimos en la Santa Eucaristía, pero al final es un signo de piedad que compartimos y a veces de las velas terminan completamente nuevas en función de cómo la pusimos en la corona. ¿Por qué? Porque nunca sacamos el ratito para poder ir desarrollando esos momentos de oración. Entonces, el redescubrir la piedad popular en muchos aspectos nos ayuda a poder nosotros reunirnos como familia, a poder encontrar en esos pequeños detalles, en esos pequeños centros, un lugar donde nosotros podamos sentirnos acogidos en aquellas raíces que también evocan nuestra nostalgia, pero sobre todo que nos ayudan a entender el amor que Dios nos da, pero también el amor que tenemos que profesarnos entre nosotros, porque de lo contrario, entonces quedamos en ese sentido
totalmente alejados de la función básica y fundamental que es la experiencia de amarnos en el amor del Señor. Entonces, igual, volvemos a lo anterior, o sea, ya dentro de ese proceso también, que es aprender a darnos cuenta de que Dios, de que la materia prima que Dios utiliza para nuestra propia salvación, somos nosotros mismos en nuestros contextos actuales, en nuestras realidades actuales, con lo que somos, con nuestras virtudes y defectos, también nos enseña es en las tal vez es humildades de mi manera de expresarme con Dios. Ahí de ahí puedo encontrar también un lugar de luz para poder ir creciendo. Y claro, cuando la liturgia ha terminado, quedar con esa sed de seguirme comunicando con el Señor. Y ahí es donde podemos ver. A veces decía, de hecho, incluso decía el Evangelio del domingo, del domingo pasado, Señor, enséñanos a orar, porque a veces no sabemos orar. Pero, pero también es que a veces pretendemos o buscamos que la oración sea como esos elementos casi de levitación sublime y demás. Y es una conversación, es un diálogo tan, pero tan cotidiano. En lo sencillo Dios se manifiesta. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a encontrarnos que justamente esa respiración cotidiana que nosotros tenemos, también la podemos ver reflejada espiritualmente en esas cosas que podríamos pensar que son repetitivas, pero en la repetición también está el fortalecimiento. Yo respiro constantemente y a veces ni cuenta me doy que estoy respirando. Así también, cuando hago una ejaculatoria, cuando rezo el rosario, cuando voy ahí constantemente llamando el nombre de Dios de diversas maneras, yo también voy generando un momento de encuentro. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a creer y crecer en esa apertura y riqueza y delicia, porque volvemos y como digo, y esto es importante, esa inculturización del Evangelio significa que el Evangelio forma parte de mi vida. Y entonces en la medida de que la buena nueva de Cristo se va volviendo cercana a mis realidades, así yo también en mis realidades puedo ir buscando esa exaltación y esa comunicación que me lleve a la santidad, que es esa elevación de mi alma. Entonces, muchas veces nosotros volvemos a esto. No le hemos dado el valor a esto porque creemos que son cosas, tan sencillas, entre comillas la frase, o que tal vez no denoten una profundidad teológica muy profunda. Pero realmente más bien es la respiración básica de todo ser humano para poder encontrar a Dios. Porque sí, pues nosotros nos gustaría en tener Eucaristía todos los días, pero a veces no podemos ir a misa todos los días. Nos gustaría obviamente, vivimos de nuestro bautismo, nuestra confirmación y los sacramentos como esos elementos fundamentales que nos infringen, que nos dan la gracia santificante. Pero también unido a esos elementos de Monte Tabor, por decirlo de alguna manera, que son tal vez las experiencias litúrgicas profundas y grandes, también están los encuentros cotidianos, las parábolas de Jesús, están aquellas pequeñas conversaciones, aquellos pequeños gestos que Jesús hace y que los podemos encontrar en el día a día de nuestra realidad. Entonces, vivamos verdaderamente y es profundo y necesario que podamos verdaderamente redescubrir esto, no reitero como un requisito o decir de no, no, es que tengo que rezar el rosario porque sí, o tengo que hacer la coronilla porque sí, o voy a o voy a hacer la romería porque tengo que hacerla porque es no, sino encontrar en ella esa riqueza y esa manera especial de encontrarme con Dios y que se convierte tal vez en ese combustible que me ayude a ir creciendo en la santidad. Entonces, desde ahí, queridos hermanos, podemos descubrirlo incluso eh, a veces y ya en este proceso y desarrollo y reflejo que han visto, se han determinado incluso que la piedad popular es un lugar teológico de una u otra manera, es un lugar de encuentro con Dios. Pero para poder tener ese encuentro con Dios, tengo que tener también una disposición en mi corazón que me permita verdaderamente en ellas encontrar esa gracia santificante. Y sobre todo, que ahí el Señor se manifiesta y me habla, aunque a veces yo quiera volverme un poquito reacio a escuchar su voz.
Entonces, bueno, pues ahí es donde nosotros tenemos que aprender a vivir esas cosas. Reitero, y creo que uno de los grandes problemas que actualmente tenemos es que es una bendición en el sentido de que ahora tenemos una gran fuente de formación, de profundizaciones y demás, pero a veces también se nos olvida o corremos el riesgo de convertir la fe en algo completamente academicista, en que sea, ok, no, es que yo quiero saber más y saber más y saber más y saber más, pero incluso también decía, por ejemplo, mucho el Papa Francisco refiriéndose a Benedicto, que hay que también tener una teología de rodillas. Y esa teología de rodillas no discrimina ni justa, y más bien encuentra su fortaleza en cualquier opción de oración, en cualquier cosa que me permita conectarme con Dios. Entonces, ahí donde de una u otra manera, en mis limitaciones humanas, en mis flaquezas y demás, yo puedo encontrar en la piedad popular un lugar para poder de una manera recrear o hacer vida ese encuentro con Dios. Y desde ahí pues ir caminando. Entonces, eh, reitero, en otro lado siempre que también la piedad popular se convierta en una invitación a buscar la liturgia, porque también por otro lado, a veces reitero, y como decía anteriormente, nosotros, y creo que el ejemplo más marcado es, por ejemplo, las celebraciones de la Semana Mayor, que en Semana Santa más bien ya uno dice, el Viernes Santo, después de la crucifixión o después de la procesión del Santo Entierro, decimos, no, si ya esto ya terminó. ¿Por qué? Porque muchas veces ya después de la procesión del Santo Entierro, en muchas comunidades ya no existe ninguna otra procesión adicional. A veces los sábados santos, que está la procesión de la soledad, pero, pero a veces limitamos que las Semanas Santas son solamente las procesiones. Y nos olvidamos también de que en el templo es donde estamos celebrando los misterios de una manera pues preponderante y más necesaria y tal vez más profunda. Entonces, ok, que esa piedad popular me llene y me impulse a vivir mejor la Eucaristía, que me impulse y me llene al sacramento de la reconciliación, que me haga recordar mi condición de bautizado, que me reafirme en los misterios y en la misión que yo estoy recibiendo, por ejemplo, para los que somos casados y tal vez rezamos en familia y esas cosas, que también nos reafirme justamente el llamado vocacional que tiene cada uno y la exigencia y la invitación que cada sacramento aplique en mi vida. Entonces, desde ahí, pues tenemos que empezar a conseguir ese lugar y ahí poder ir viendo cómo yo en esos pequeños actos y sin obviar, por ejemplo, cuántas veces Qué tema más interesante a este de cómo al ver las pequeñas cosas, ¿verdad? Que Dios pone en nuestro camino, en nuestro entorno, eh, depende de con qué vista nosotros vemos todo esto, es como nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios va a ir creciendo y todo depende con qué óptica nosotros vemos las cosas. A veces no ponemos atención a tantos pequeños detalles que hay y realmente son detalles y signos de amor que Dios tiene para nosotros. Entonces, bueno, también, ¿verdad? Eh, pedir al acercarnos a Dios poco a poco y pedir el don de la piedad, muy, muy necesario para nuestra alma. Nosotros pedir el don de la piedad y tratar de empezar a ver todas esas cosas que Dios tiene para nosotros.
También, bueno, para recalcar algo, eh, Sí, el, sí, ahora sí, tuvimos un pequeño detalle técnico. perfecto, aquí Pero sí, estamos. sí, verdaderamente en este caso es el de descubrirnos y darnos cuenta de que verdaderamente Dios se manifiesta en cada detalle y en cada signo y en cada elemento. Y verdaderamente nos hace, como siempre hemos dicho, el hombre es capaz de Dios. El hombre es cercano a Dios en sus limitaciones, en sus flaquezas, porque verdaderamente en el corazón del hombre vive esa necesidad y ese don propio del Espíritu Santo de buscar a Dios. Y entonces de ahí ha buscado maneras muy diferentes de hacerlas. Ahora incluso podemos verlo, Richard y Agustín, en esta parte. Veamos ahora, por ejemplo, lo que ha sido ahorita el jubileo de los jóvenes, todas las diversas manifestaciones diferentes, maneras donde los jóvenes siguen siendo jóvenes, pero igual es una invitación real a poder tener ese encuentro con Dios. Entonces, creo que es muy importante y necesario, reitero, aparte de mirar y retomar las bases y las raíces de esa piedad popular, de esa pedagogía incluso en la fe que le enseña a uno a poder encontrar esa relación con Dios, encontrar esas nuevas voces y esos nuevos medios que, reitero, sin sustituir lo fundante que es la liturgia, los sacramentos y demás, nos puedan ayudar a encontrar una fuente más cercana de amor hacia ella. Entonces, ahí es parte de la riqueza que tenemos que empezar a vivir y sobre todo cómo nos corresponde ir abriendo más espacios en nuestra cotidianidad para poder tener esos encuentros con Dios, para poder encontrar esa cercanía con Dios, para poder darnos cuenta de que Dios es parte de fundamental de todo y que la experiencia cristiana es tener a Dios en todo momento y en todo lugar. Y entonces desde ahí poder tener esa capacidad de cómo incluso durante los tiempos litúrgicos, donde los diversos momentos donde podemos nosotros encontrarnos y profundizar misterios de nuestra fe, ahí también desde esos gestos humildes y sencillos que nos propone la piedad popular, pues terminar de profundizar y vivir más completamente esa experiencia de fe. Y desde ahí, pues, seguir santificándonos, que es el llamado fundamental de todos y cada uno de nosotros, y es hacia donde tenemos que ir. Creo que en esa parte, pues, no sé si tienen ustedes algún comentario o alguna duda en torno a lo que hemos venido dialogando. Bueno, ¿Cómo podemos balances sin caer en, ¿cómo se llama? En ciertas cosas que, ¿cómo se llama? No sé cómo poner la palabra, más bien podemos volverlo un carnaval, sin ¿cómo se llama? Sí, sí, realmente es cierto, digamos, es un elemento que tenemos que reflexionar y creo que al final es importante el caminar en la piedad popular guiado y reflexionado en lo que la iglesia misma va enseñando, ¿verdad? Porque, o sea, entendamos también esto, o sea, la piedad popular, si bien es cierto, se funda y se reflexiona desde la experiencia propia de cada pueblo, dentro de sus tradiciones, dentro de sus mentalidades y demás. Por otro lado, también es necesario entender que es también una manifestación de fe y como manifestación de fe también está sujeta y sometida al magisterio de la iglesia. Entonces, de ahí, ese es el otro elemento. A veces creo que se corre mucho, y como bien lo decías, Agustín, de pues a veces se maneja mucho todo a la libre, mucho como que bueno, que sea la espontaneidad del Espíritu Santo la que se manifieste, pero realmente a veces la espontaneidad del Espíritu Santo termina convirtiéndose en la espontaneidad de las personas, porque también es claro, o sea, el desarrollar, por ejemplo, algún elemento como alguna comisión o incluso algún grupo bíblico o alguna cosa de esas,
tiene que ser muy acompañada de la oración personal y de la oración grupal, para que sea el Espíritu Santo verdaderamente el que esté guiando los procesos que estamos llevando y que esté guiando lo que justamente vayamos a desarrollar. Porque también, o sea, es claro, cuando nosotros enfrentamos esa posibilidad de desarrollar elementos o cosas, de a veces también quiere privar mucho mi gusto particular o lo que a mí me llama la atención o lo que a mí me gusta. Pero también hay que entender que no, que si bien es cierto, volvemos al tema, la piedad popular nace de la experiencia de las personas, pero también como ser, como lugar de encuentro teológico, como lugar de crecimiento en la fe, también tiene que someterse a lo que la iglesia pueda enseñar y empezar a discernir y descubrir que tal vez ciertas cosas que para mí pueden resultar, entre comillas la frase, muy bonitas, por otro lado se pueden convertir en algo completamente contraproducente. Se pueda convertir en algo que más bien sea más lo que justamente confunda a las personas en vez de enseñarles o invitarlos a que crezcan en la fe. Entonces es importante esto. De hecho, bueno, hay un documento en la iglesia que se llama el Directorio de Piedad Popular, que es un documento oficial de la iglesia donde justamente, pues, producto y parte del desarrollo y la reflexión de la congregación para el culto divino y la doctrina de los sacramentos, pues obviamente nos ayuda a orientarnos a poder vivir una verdadera y clara piedad popular. De hecho, es un documento relativamente reciente, es del 2002, porque verdaderamente se le ha dado el valor a nivel de la iglesia del poder vivir, del poder encontrar y valorar las manifestaciones particulares de los pueblos. Pero reitero, siempre la iglesia en su papel de madre y maestra, pues sí, ok, yo les acompaño a que vivamos estas experiencias, pero de qué manera de que se enseñe lo que el Señor ha querido entregar a través de su iglesia y que se convierta en una, pues justamente, complemento de nuestra vida espiritual sin caer en cosas que, reitero, puedan generar dudas, puedan generar conflictos o puedan generar malas interpretaciones. Entonces, obviamente, ya en el documento ya nos habla sobre lo que es la experiencia de los santuarios, lo que es justamente el valor de las peregrinaciones, lo que es justamente todas estas nuevas, incluso no más que nuevas, todas estas acciones relacionadas justamente a diversas situaciones de la fe, las oraciones por los difuntos, los novenarios, los tributos a los santos, en sentido, o incluso a María, donde podamos verdaderamente encontrar en ellos un lugar especial y particular donde encontramos la acción de Dios que se manifiesta en la iglesia y no en ponerle toda la atención y toda la fuerza en ellos mismos per se, ¿verdad? O porque ellos son pequeños dioses, por decirlo de alguna manera, sino que realmente valorar el tema de la intercesión, valorar el tema de justamente lo que es el papel que ellos tienen dentro de la economía de la salvación, pero evidentemente, como todo, siempre mirando hacia Cristo. Y eso es total y completamente necesario. Ahora bien, también recordar, por ejemplo, que otro de los elementos fundamentales de que nos habla también este directorio es que la razón y la experiencia de ser de la piedad popular también se nutre o encuentra su fuerza en ese sacerdocio común que desde el bautismo hemos recibido. Evidentemente nosotros, como sacerdotes, dentro de las tres dimensiones o las tres características que nos genera el bautismo, pues obviamente nos enseña también a darle culto a Dios y adorar a Dios y tributarle a Él nuestra alabanza. Ahora, esa forma de alabar a Dios verdaderamente tiene que ser una forma que le genere a Él verdadera honra. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado también en ese sentido, en la manera en como yo quiero o yo pretendo manifestar mi fe, porque de lo contrario se corre el peligro de que, reitero, o sea, yo termine queriendo más bien crear un Dios a mi propia medida, según lo que yo estoy mostrando, y no por lo contrario, verdaderamente que mis oraciones, que mis gestos, que mi piedad popular sea un lugar para verdaderamente reconocer y vincular mi experiencia con Dios.
Entonces, de ahí, pues evidentemente, reitero, siempre es importante, unido a esta espontaneidad o estas formas sencillas de darle culto a Dios, que sean acompañadas de una formación y un acompañamiento que verdaderamente no me hagan sacar lo mejor de ello y que no más bien se convierta en un elemento de confusión. Y creo que desde ahí tenemos que nosotros empezar a reflexionar. Pero reitero, o sea, la piedad popular se convierte en algo sumamente necesario y por otro lado también pues tiene que ser algo que tengamos, como dije al inicio del tema, de pues retomarlo mucho, porque reitero, esas son esas pequeñas acciones que nos vinculan familiarmente, comunitariamente y como iglesia. En este caso, pues no sé si tienen algún otro comentario adicional o alguna otra situación que quieran, pues, que dialoguemos al respecto. Sí, pero digamos, sí, vos los has aclarado muy bien, o sea, en el sentido de que es un acercamiento de la familia, de la persona a Dios, y por eso es que a veces yo siento como que, sin malinterpretar a veces lo que se quiere decir, por eso creo que se toma eso para ciertas cosas que yo siento como son ciertos tipos de abuso, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Es una manera de pensar y de verlo por algunas cosas que yo he visto, ¿verdad? O sea, sin juzgar a nadie, ¿verdad? No se trata de juzgar, sino siento yo que a veces se toma de esa piedad popular para este, transformar la palabra en otras cosas, ¿verdad? Siento yo, ¿verdad? No sé. No, completamente de acuerdo, como te digo, volvemos a lo anterior, digamos, a veces lo queremos volver como algo nuestro en el entendido de que yo sea el que lo regule, entre comillas. Y sí, digamos, bueno, a veces también, seamos muy honestos. Uno se pone, por ejemplo, puede venir a la mente de uno las famosas experiencias de los rezos del niño de antaño, ¿verdad? Que eran como hacemos el rezo rápido y después armamos una pachanga, pero y a veces no muy bien acompañada, ¿verdad? Con ciertas cosas. Y bueno, al final, pues justamente se distorsionaba mucho de eso. Y y como decís vos, exactamente, o sea, el problema es creer que nosotros seamos los que rijamos justamente todo esto. Y lo hemos visto, y reitero, o sea, uno lo ha visto en muchísimas expresiones y sin un afán de crítica, como bien vos lo decís, Agustín, de pues que justamente en procesiones que no hay una verdaderamente disposición espiritual porque reitero, se convierten en elementos culturales o tradiciones pues más folclóricas que espirituales. Y entonces, claro, o sea, obviamente desde ahí pues ya nosotros, pues se va desligando mucho de su sentido profundo, pues obviamente uno, cuando vos ves, y reitero, y creo que uno de los elementos fundamentales, por lo menos en Costa Rica, mucho es el tema de todo lo que vimos durante la Semana Mayor, porque conocemos a las personas que interpretan ciertos personajes, porque conocemos ciertas personas que están ahí, y a veces todo termina haciéndose como un aspecto de chota, o bueno, y voy a ver cómo va la gente vestida a la procesión, o voy a ver, digamos, vamos a ver cómo está el ambiente y todo esto. Reitero, el mismo tema de la romería que hablábamos hace un rato y hacíamos hincapié, que digamos que a veces también nosotros, de mucha gente que lo que va es como hacer ejercicio, o sea, más bien es como agarrar una romería como si fuera como una maratón. Y entonces, o sea, realmente hay que darle su justo momento a las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el elemento, o sea, y eso es el peligro, reitero, y como lo hemos venido conversando, que es convertir algo en algo de fe en un aspecto meramente cultural y más bien, si bien es cierto, la piedad popular busca que se inculture la fe en mis realidades cotidianas, pero no más bien de banalizar la fe, que incluso hasta cierto punto es algo que ha estado carcomiendo incluso hasta los propios elementos litúrgicos, porque inclusive la misma liturgia actualmente se ha visto enmarcada por una desacralización en muchos elementos y que se pierda más bien ¿por qué? Porque se le ha querido más bien dar elementos de piedad popular a la liturgia y que reitero, si son elementos de piedad popular que están mal encausados, terminan más bien de pues haciendo más bien un afecto dañino sobre lo que es la vivencia litúrgica, cuando más bien la liturgia debería ser la que en su experiencia nutra una sana piedad popular. Entonces a veces
sea, disculpen, y yo no en esta parte, yo no quiero ser ni ofensivo, ni mucho menos, ni señalador, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, a veces yo no entiendo, y pongo un ejemplo random, esas famosas entradas muy holgoriosas de la imagen de Jesús resucitado, por ejemplo, en una vigilia pascual, cuando está el Gloria y se vuelve casi que con música estridente y demás. O sea, no es el lugar, no es el momento. Entonces, volvemos al tema. Queremos adornar la liturgia y queremos con elementos de piedad popular. Y más bien es, y la misma iglesia nos dice, no, la liturgia tiene su prioridad y su jerarquía alta. Y de ahí de ahí pues nace todo lo demás y debe ser movido en esa experiencia. Entonces, bueno. Creo que al final, la reflexión final que podemos tener de ese lado es eso, o sea, tenemos que buscar esa formación que nos permita a cada uno de nosotros verdaderamente discernir cómo esa sencillez de la vida popular yo la pueda hacer mía y que verdaderamente es mía, llámese culturalmente a nivel de pueblo, llámese a nivel familiar, llámese a nivel personal, pero siempre movida y regida por lo que la iglesia enseña y que sea un lugar de encuentro con Dios del Dios que es Dios, cómo se manifiesta Dios, amoroso, cercano y demás, pero no un espacio que se convierta o que haga un Dios a mi manera. Exactamente. Muy muy bien dicho, Isaac. Sí, sí, porque a veces siento yo, como vos dices, se da para usos litúrgicos y para otro tipo de cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Más bien, eso siento yo que la piedad popular es buena en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente personal, pero también esa es la misma tradición ayuda a que nos unamos con otras personas. Yo lo he visto, digamos, digamos, con varias personas que hemos entrevistado de otros países. Siento yo que la tradición, esa hermosura de la tradición de la iglesia nos ha unido a otras personas de otros países, de diferentes lenguas, de otras culturas. Entonces hay que saber balancear eso, ¿verdad? O sea, esa piedad popular en nuestra familia, en nuestra persona y mantener esa tradición con ese respeto para unirnos como una sola iglesia, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Es que esa es la razón de ser. Es que es lo que nos vincula a la tradición, con T mayúscula. O sea, eso es lo que hace que la iglesia sea iglesia en todas partes del mundo. Y reitero, incluso, veamos, o sea, por ejemplo, si nos vamos a elementos litúrgicos, en África se permite la danza litúrgica. ¿Pero por qué? Porque es un tema muy propio de ellos. Pero porque se desarrolla ahí no quiere decir que aquí en Latinoamérica tengamos que hacer nosotros lo mismo. Y entonces volvemos a todo eso. O sea, es esa experiencia de saber que no, que la tradición no, es completamente, no cambia ¿y por qué? Porque es lo fundamental y el centro de nuestra fe. Entonces, si yo desarrollo una piedad popular o si yo desarrollo una experiencia litúrgica comunitaria, desaferrar la tradición, de ahí entonces termino yo convirtiéndome en aquel que da las bases de todo eso y al final termina más confundiendo o alejando de la verdadera esencia de la fe que propiamente convirtiéndola en algo que me permita reafirmarla, ¿verdad? Entonces sí, o sea, como les digo, y volvemos al tema, y esto ahora ya no es un tema solamente de piedad popular, lastimosamente es un tema que está entrando también a nivel de la liturgia. Entonces, como decías vos, de los abusos litúrgicos y demás, o sea, entonces es necesario volver a poner las cosas en su posición. Como dicen, donde hay orden está Dios. Entonces, en la medida de que nosotros ordenemos todo desde donde nace, desde la fuente y desde ahí desarrollando, podemos hacer una sana reflexión que nos permita justamente el caminar en ese sentido hacia el conocimiento pleno de la verdad. Pero de lo contrario, entonces más bien es peligroso que muchas personas terminen perdiendo la fe por esas malas interpretaciones. Un comentario o pregunta, Ricardo. Excelente. No, excelente, Isaac. Muy bien dicho, todo muy bien claro, más claro que el agua. Entonces, Mucha- Bendito Dios. Y gracias no, a no, Dios. digo, fue una bonita, ha sido un bonito compartir realmente. Y es necesario que volvamos a esa experiencia como digo, hay que retomar esto de la piedad popular, hay que volverlo y hacerlo nuestro, porque reitero, ese es como fue como el semillero de la fe
que durante muchos años hizo que nuestras generaciones fueran verdaderamente creyentes. Y hoy en una época donde más bien estamos ante una situación de pérdida de fe y pérdida de valores cristianos, desde ahí tenemos que arrancar. Pero también volvemos a eso, pero siempre dándole su margen y su labor y su punto fundamental, entendiendo el respeto que siempre a lo largo de la historia ha vivido, ¿verdad? Entonces, si le quitamos el respeto, si le quitamos justamente esas bases fundamentales, pues corremos el peligro. Pero entonces hay que pedirle al Señor ese discernimiento y ese acompañamiento para hacer las cosas de la mejor manera. Y como les digo, pues agradecidísimo por que me hayan tomado en cuenta y sobre todo en este compartir, que esperemos que sea principalmente para nuestro crecimiento y sobre todo para mayor gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Muchísimas gracias, Isaac. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir con Vox Veritatis. Te agradecemos A usted. muchísimo. Y también si nos puedes regalar, hacer la oración final, por favor. Claro, con mucho gusto. Entonces, si gusta, nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos porque nos permites conocerte, amarte, porque te has vuelto parte de nuestra vida, porque podemos cada día dar gloria y honra de todo aquello que tienes dispuesto para nosotros, porque nos has permitido tenerte en nuestro corazón y cada momento una oportunidad de poder tener un diálogo contigo. Por eso, Señor, te damos gracias por todo eso y te pedimos que nos dé la fuerza para mantenernos firmes. Te pongo de manera especial a estos hermanos y su proyecto de Vox Veritatis para que sigan siendo eso, esa voz de la verdad, esa voz que enseñe, que ayude a verdaderamente conocer y discernir todos esos elementos que nos das para la santidad. Protege nuestra vida, ayúdanos siempre a poder ponerte a ti en primer lugar. Y en esa medida que te vayamos conociendo y que te vayamos amando, podamos ciertamente seguirte con esa experiencia y con ese vigor y esa fuerza viva de que otros también te conozcan y te amen. Princesita María, tú que eres el modelo por excelencia de cristiano, síganos intercediendo por nosotros y ayúdanos para ponerte siempre en nuestra vida ese ejemplo y cumplirlo constantemente y sobre todo recordar ese gran consejo que nos diste de hacer lo que el Señor nos diga. Cuida de nuestro país, cuida de nuestra iglesia y que cada día sigamos creciendo más en ese amor hacia ti y que a través de ese amor que vivamos y reflexionemos y que hagamos testimonio en cada oportunidad, más personas te conozcan y te amen. Amén. Y así, Y el hermanos, como el incienso que se eleva suave pero firme hacia el cielo, hoy hemos recorrido el sendero de la piedad popular, es el lenguaje del alma que brota del pueblo fiel y llega directo al corazón de Dios. Agradecemos profundamente a nuestro invitado Isaac González por compartirnos no solo conocimiento, sino fuego del espíritu, amor por la liturgia y una pasión contagiosa por nuestra fe vivida con autenticidad. Que su ministerio, formación, sal y luz siga siendo faro en medio de la niebla de este mundo. Gracias también a mi hermano de micrófonos, Agustín Zabaleta, por su presencia y testimonio constante en esta misión evangelizadora. Recordemos que la piedad popular no es superstición, sino un verdadero camino de encuentro con Cristo, cuando está bien iluminada por la Iglesia y animada por el Espíritu Santo, como nos enseña el Papa Francisco. La religiosidad popular es una expresión de la vida espiritual del pueblo, donde se encuentra un modo de sentir y vivir la fe. Y como diría Don Bosco a sus muchachos, también a nosotros nos lo repite hoy, no basta amar, hay que demostrar que se ama. ¿Y qué mayor muestra que una fe vivida con el corazón en la mano y los ojos puestos en el cielo? Nos despedimos no sin antes invitarte a seguir viviendo con alegría, profundidad y valentía esta fe católica que no envejece porque está viva en el alma del pueblo. Hasta la próxima emisión donde la verdad no se calla, se proclama. Bendiciones.